Lecciones, por supuesto, igual que ustedes, vivo el proceso, ¿no? La necesidad de estar en movimiento, de estar exponiéndome al quirófano de Dios, de necesitar cada día, como bien oró Alberto, ¿no? Su misericordia. Pero ahí voy, digamos, y el libro, pues básicamente propone como una secuencia para la vida que yo mismo quisiera que fuera completamente verdad en mí. No importa si se empieza desde un escenario de crisis, desde un escenario complicado, ¿no? O inclusive de esclavitud. Y es una secuencia que contiene una serie de pasos a través de los cuales podemos ir caminando con el objetivo de que nuestra vida adquiera trascendencia. Particularmente creo que solamente de la mano de Dios, solamente conectados con lo eterno, es que ciertamente podemos alcanzar ese nivel. Y no visto como un punto de llegada, sino como una vivencia que desde el presente puede adquirir paulatinamente esa connotación de trascendencia, ¿no? Creo que todo lo que nosotros hacemos en el Señor ya tiene un sello de eternidad y por ende un sello de trascendencia. Entonces, dentro de esa secuencia, yo planteo cómo, si bien se puede empezar desde un escenario de conflicto, podemos caminar hacia una situación de resultados, de hechos, de realizaciones, lo que podríamos llamar, ¿no? Una vida próspera integralmente, pero alcanzar ese punto pues no lo dice todo, porque dependiendo de lo que entendamos es prosperidad y del para qué, cuando Dios nos levanta, cuando Dios nos rodea de ventajas comparativas, dependiendo cuál sea nuestro entendimiento, una de dos. Si lo vemos como un fin, tristemente comenzaremos un tremendo retroceso, ¿verdad? Si creemos que la prosperidad, los resultados, las aspiraciones de éxito entendidas desde la perspectiva de nuestro mundo, si eso lo vemos como un fin, inevitablemente tendremos un proceso de vuelta, un decreciendo nuevamente para llegar eh, tristemente a un nivel de esclavitud nuevamente. Pero si entendemos de qué se trata cuando Dios nos levanta, si entendemos de qué se trata cuando Dios nos prospera, cuando nos permite tener resultados y lo entendemos como nuestra capacidad de ampliar nuestra influencia en el mundo en que vivimos, entonces no necesariamente viviremos ese proceso decreciente, sino que seguiremos en función de esa dimensión que creo que es un desafío para todos, que es el que nuestra vida adquiera trascendencia. Dentro de eso, y conecto con esta palabra que ustedes ven acá, liderazgo, hay una parte fundamental y es que hablamos de influencia. En una época donde pues se habla mucho de los influencers, ¿no? Influyentes. Ya es una palabra que comienza a circular, ¿no? Muy frecuentemente en el pensamiento colectivo. Pero bueno, se puede ser influyente y no necesariamente de manera positiva. Se puede ser influyente y hay quienes influyen a millones. Hoy día las redes sociales permiten eso, pero no necesariamente la influencia se va a traducir en ayudar a construir sociedad. Entonces, la palabra sola ya se queda corta. Yo ya hablo de influencer versus referentes, en el sentido de que nuestra vida está llamada a influir, pero constituyéndonos como referentes que de alguna u otra manera modelemos, inspiremos y provoquemos pues un mejoramiento en el mundo en que vivimos. Creo que es claro para todos, porque es bíblico, que nuestro mundo no va a cambiar, ¿verdad? Algunos hablaron de que la pandemia es la gran oportunidad para que el mundo cambie.
No, la pandemia sí creo yo que es un llamado, yo lo he escrito, es un llamado a la humanidad, pero la respuesta le corresponde a cada individuo y habrán individuos eh, que queremos aprovechar una crisis como esta, eh, que a propósito, ¿no? Crisis es un escenario a donde llegamos que nos obliga a cambios profundos, ¿verdad? Eso es una crisis. En la medida en que la entendamos, esos cambios se han de traducir en mejoramiento, ¿no? En ajustes, en replantear muchas cosas a nivel personal, por supuesto, en crecimiento, en sanidad, en propósito de vida y a nivel social, obviamente, pues las crisis también siempre se han traducido en oportunidades, pero no va a ser un tema colectivo, es decir, el mundo no se va a convertir, nos convertimos los individuos y al final se trata de que esa conversión, en el caso nuestro, se traduzca pues en la mejor influencia para que en lo que dependa de nosotros y por la gracia de Dios, nuestro mundo sea un poco mejor, ¿verdad? Ya el Señor, por supuesto, tiene su plan promesa de redención para la humanidad. Todo va caminando en esa secuencia, pero el mal sigue desplegando sus alas, ¿verdad? Es decir, la realidad del, del ministerio de la iniquidad sigue actuando y eso pues lo vemos delante de nuestros ojos. Entonces, muy acompasado con lo que conocemos de la Biblia, no es un tema de idealismo, de pensar que el mundo va a cambiar, pero nuestras vidas pueden cambiar y podemos ser referentes, personas, a pesar de nuestras realidades humanas, que por la gracia de Dios podemos ser influyentes con esa otra connotación, ¿no? De ser referentes. Y obviamente, pues como líderes, cada uno en nuestro contexto estamos ejerciendo un liderazgo que igualmente ha requerido mucha revisión, que ha requerido un permanente acoplamiento con las realidades sociales. Es decir, la sociedad va avanzando en la medida del ejercicio de los líderes. Lo decían estos días, las cosas buenas que vemos en el mundo, el desarrollo de nuestra civilización, todos los logros que la humanidad ha alcanzado tienen que ver con el ejercicio de liderazgo, pero también los grandes desastres, las grandes tragedias, ¿no? Las situaciones más contradictorias, más absurdas, más mezquinas, también tienen que ver con liderazgo. De paso, les pido sus oraciones porque tengo en mente el estar desarrollando un nuevo libro, ya específicamente muy en el tema del liderazgo y básicamente el ejemplo o el referente que voy a tomar para ese libro es Poncio Pilatos, que no es una figura que se quedó por allá anclada en la historia. Poncio Pilatos es una figura tristemente hasta el presente, ¿no? Bien asentada en nuestra sociedad sobre cómo malamente se ejerce el liderazgo, ¿verdad? Ese libro que tiene título se llama Pilatos, Liderazgo y Carácter, ¿no? Porque dependiendo de cuál sea el ejercicio del liderazgo, pues directamente nuestro mundo se afecta, ¿no? Para bien o para mal. Eh, Hablo de estos dos versículos para ustedes. El libro no contiene versículos, pero sí tiene una cosmología completamente bíblica, cristocéntrica. Pero tomo estos dos versículos, uno, porque la palabra líder como tal no la encontramos en la Biblia, ¿verdad? Así, la palabra escrita, ¿no? Las 5 letras o las 6 en inglés, pero obviamente es claro que en la Biblia el tema del liderazgo está implícito de manera contundente, ¿no? Primera de Timoteo nos habla de que no es malo que aspiremos al liderazgo, ¿no? La versión dice, el que anhela obispado, buena obra desea, no es malo pretender ser líder. Eso creo que hace parte de la economía de Dios para nosotros. Es más, hoy día creo que cada vez somos más conscientes de que todos estamos llamados a ser líderes.
solo que líderes de diferentes formas, es decir, no hay una sola forma para ejercer liderazgo, ¿verdad? Ya inclusive el día de hoy ya ni siquiera se habla del líder como la punta de la pirámide, ¿verdad? El que está en el lugar más visible, en el lugar más prominente, el que se lleva el protagonismo mayor. No, ya esa figura que corresponde a la edad industrial ha ido perdiendo peso cada vez más. Hoy se habla de equipos de liderazgo, ¿no? Y además, pues creo que es lo más sensato, ¿no? En un mundo tan diverso, tan complejo, con tantos desafíos que tenemos enfrente, pretender que un líder sea el MacGyver, ¿no? El MacGyver, el que todo lo resuelve, pues no solamente es tonto, es también soberbio, porque al final es fácil reconocer de que no nos las sabemos todas. Por eso hoy día hablamos de equipos de liderazgo. Y dependiendo del papel de ese líder, también lo hemos oído toda la vida, pues aparece la clave o el clavo, ¿no? El liderazgo siempre ha sido como un cuello de botella, ¿no? Por eso los líderes a secas tienen seguidores. Los buenos líderes trabajan con líderes. Por eso segunda de Timoteo 2:2, ¿se acuerdan? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Es la perspectiva de ese liderazgo que nos inspira, de saber de que nuestra tarea como líderes no es sobre la generación inmediata, sino ir hasta 3 generaciones más adelante. Y eso es lo que permite, ¿verdad? Un ejercicio de liderazgo que provoca una cultura de movimiento. El movimiento de multiplicación espiritual tiene que ver con el ejercicio de liderazgo que se multiplica y que permite coexistir el trabajo de equipo entre muchos líderes, ¿no? Por eso, repito, nosotros en nuestro mundo, dentro de lo secular y dentro de nuestro contexto de iglesia, pues vemos líderes que tienen muchísima gente, ¿no? Eh, multitudes, que a veces cuando el líder ya no está, desaparece. ¿Por qué? Porque no se pasó adecuadamente la posta. El verdadero desafío es que nosotros, en lo que Dios nos permita ejercer como líderes, eh, seamos intencionalmente provocadores de una multiplicación de líderes. Y eso implica que nuestro liderazgo tiene que hacer muchos ajustes. ¿Por qué? Porque si mi mente, mi corazón está el poder ser testigo de una multiplicación de líderes, aprender a trabajar con líderes implica muchas cosas que tienen que circular por nuestra mente y nuestro corazón para que eso sea factible. Es decir, se tienen que dar otro tipo de relaciones, otro tipo de intenciones, otro tipo de rasgos en nuestro corazón como siervos, porque claro, siempre el liderazgo es el que se toma el protagonismo, etcétera, etcétera. Y si la figura es simplemente tener seguidores, pues cuando vea líderes, o me voy a sentir inseguro, inadecuado, amenazado y pretendiendo lo que no se puede, tristemente veré ruptura de muchas cosas. Creo que lo mencioné hace un tiempo, en América Latina todavía se ve mucho que la multiplicación de iglesias no es por multiplicación de líderes, es por ruptura, ¿no? Es por conflicto, porque ese discípulo que llegó como un bebé espiritual creció y se volvió un líder. Y entonces quien lo vio como su discípulo y no entendió que creció, todavía pretende manejarlo como un niño. Y ese niño que crece, igual que pasa con nuestros hijos, un día nos va a decir, no, ya no más me mires como un niño. Yo ya crecí, ya tengo criterio, yo ya tengo opinión, ya puedo pensar diferente de ti. Y si yo no aprendo a trabajar esa realidad, igual que con nuestros hijos, los vamos a perder, porque tarde que temprano van a tener la solvencia
para ser independientes y levantar las alas, ¿verdad? Por eso me parece tan desafiante segunda de Timoteo 2:2, porque allí está implícito 4 generaciones, no solamente la inmediata, ¿no? Sino un ejercicio de liderazgo que provoca líderes que se multipliquen y que pues a propósito es el gran desafío, ¿no? Dentro de nuestro movimiento de multiplicación espiritual, o dicho de otra manera, el cumplimiento de la gran comisión, o dicho de otra manera, el hacer que el reino de Dios se extienda, ¿no? Completamente en cada generación. Entonces, dentro de este contexto, estoy hablando de influencia, que es una de las etapas contempladas en el libro. Pues obviamente el líder es una persona que influye a otras personas para cumplir un propósito común. Es una definición muy sencilla, pero que tiene palabras contundentes, ¿no? Es una persona, es un ser humano, ¿verdad? No es un MacGyver, es una persona que influye, y aquí está el cambio de paradigma, que influye, ¿verdad? Que no impone, que no tiene la pretensión de ser siempre quien controla, quien gobierna, quien manda. En ocasiones es válido el esquema de liderazgo de dirección, control y mando. Cuando un niño es pequeño necesita dirección. Cuando un discípulo es un bebé espiritual necesita dirección. Pero si yo me quedo únicamente con ese esquema, repito, tarde que temprano voy a tener un gran problema, ¿no? Entonces, mi perspectiva tiene que ampliarse y entender de que mi posicionamiento como líder va a permanecer en la medida en que yo adquiera ya otra manera de relacionamiento. Estoy hablando de la influencia. Un líder es una persona que influye a otras personas para cumplir un propósito común y un propósito que nos beneficie a todos, porque hemos visto liderazgos que tienen metas claras y que persuaden y que involucran a mucha gente para el cumplimiento de esas metas claras, pero que benefician la estructura o benefician la cúpula de liderazgo. Pero al grueso de la gente, ¿verdad? Lo hemos visto a nivel político, pero muy frecuentemente a nivel ministerial. Entonces, la gente que hace posible el cumplimiento, el logro de esa visión, pues no se beneficia, son los paganini, diríamos así, en términos coloquiales, ¿no? No, la idea es que el liderazgo del que estamos hablando siempre tenga en mente que los involucrados ganemos todos, ¿verdad? Que el beneficio sea para todos, ¿ok? Este esquema básicamente muestra esa definición, ¿verdad? La persona, el líder que tiene un propósito claro, común, a propósito, la palabra propósito se confunde con objetivo. No, la palabra propósito básicamente son razones. Cuando hablamos de propósito, estamos hablando cuáles son mis razones, cuál es mi argumento para querer hacer lo que hago, porque se pueden tener objetivos nobles con propósitos mezquinos, ¿verdad? Se pueden tener objetivos saludables, por ejemplo, la política es un buen objetivo, lograr ser un político, pero ya sabemos que el propósito, tristemente, de la gran mayoría de los políticos es mezquino. ¿Por qué? Porque tienen una agenda, ya sabemos de eso, ¿no? Entonces, liderazgo es quien tiene propósito que influye a otras personas en relaciones horizontales para que conjuntamente y para beneficio común se logre ese propósito, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, por favor la van haciendo en la medida en que voy caminando con esto, ¿no? Bien, esa influencia básicamente tiene que ver con 3 cosas. Cuando hablamos de la influencia de manera concreta, yo cómo influyo en el mundo de hoy, básicamente hay 3 cosas esenciales. La primera, conocimiento, o sea, cuánto sé en el ramo, en el campo
en el que yo esté ejerciendo liderazgo, qué tanto conocimiento tengo. Para el caso nuestro, en el contexto de ministerio, obviamente, ¿no? Fundamentación bíblica, teología, todo lo que implica, pues, un panorama bíblico claro, básico, eh, acompasado doctrinalmente, etcétera. En el caso de Alberto, obviamente, pues seguramente toda la parte jurídica, legal, constitucional, el conocimiento es fundamental para ejercer influencia, ¿no? Ahora, en esta era, que a propósito estamos pasando de la era del conocimiento a la era de la creatividad, pues nos obliga a que seamos muy selectivos, porque no podemos pretender abarcar todos los frentes del conocimiento, ¿verdad? No tendríamos esa capacidad, así que tenemos que ser selectivos en profundizar en el conocimiento que nos compete, ¿verdad? En el área en la que nosotros estamos ejerciendo liderazgo. Allí es que tenemos que profundizar e ir adquiriendo pues un estatus de expertise, ¿verdad? De conocimiento profundo, donde nosotros hablemos realmente pues con propiedad, ¿no? Porque nos hemos dado la tarea de estudiar, ¿no? En nuestro tema, ¿no? Adicionalmente al tema del conocimiento como una primera gran aspecto para la influencia, lo segundo es la experiencia, ¿verdad? Obviamente, ¿cuánto hago o puedo hacer? El saber, el hacer, son elementos fundamentales. Ya ustedes saben que la experiencia hace que la teoría adquiera otro estatus, ¿verdad? La experiencia hace que la teoría adquiera otro estatus en cualquier campo. Así que ahí sí vale la pena pensar de que el tiempo igualmente irá decantando, ¿no? Decantando este aspecto que no es mágico. En esta época en que queremos que todo sea al instante, que todo sea ya, ¿no? Yo hablo, ya ustedes me han escuchado el ídolo de la hora, ¿no? Todo ya, pues obviamente eso tenemos que confrontarlo con la realidad. O sea, las cosas requieren procesos y obviamente la experiencia es un cúmulo de procesos que tienen que ver pues con el tiempo, ¿no? Con cuánto tiempo hemos estado en función de ejerciendo liderazgo. Estos dos aspectos que son fundamentales a la hora de ampliar nuestra influencia suman, pero el tercer aspecto es el que multiplica. Estoy hablando del carácter, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy, verdad? O sea, la influencia, por supuesto, desde el saber, desde el hacer, pero sobre todo desde el ser, ¿no? ¿Quién yo soy? Miren, esto suena, es como incómodo, pero si somos sensatos, aplica. Cuando la gente te dice que no sea predicador, sea buena gente, ¿verdad? Esto como que entra en reversa, ¿no? Porque uno diría, no, es que está minimizando, ¿no? La tarea de que uno, pero tiene mucho sentido, ¿verdad? No sea tanto predicador, ¿no? Sea buena persona, ¿no? Estamos hablando de que al final el gran reclamo es quiénes somos, ¿no? El carácter, ¿verdad? De qué pasta estamos hechos nosotros, ¿no? El carácter, ¿no? Aquí tengo algunos elementos que básicamente nos hablan del buen carácter, de quién yo soy. Allí se incluye pues la integridad. La integridad básicamente lo podemos decir es que seamos uno, ¿verdad? Que estemos integrados, ¿no? Que no estemos compartimentados, ¿no? Que no tengamos dobles agendas, que seamos un solo paquete, ¿verdad? Uno, ¿no? Esa es la integridad, es decir, que haya coherencia entre lo que somos adentro y afuera, ¿verdad? A solas o acompañados, ¿no? O sea, la integridad es que es un solo paquete, ¿verdad? No hay dobles agendas, ¿no? No hay vidas compartimentadas, hay coherencia, ¿no? Bueno, algunos dicen que el buen carácter, asociado obviamente al carácter de Cristo y la integridad, es mantenerme en lo correcto aunque nadie me vea, aunque nadie me esté mirando, ¿verdad? Dos, motivaciones
El carácter tiene que ver con las motivaciones, el propósito tiene que ver con motivaciones, porque, repito, yo puedo tener objetivos nobles, pero motivaciones mezquinas, ¿verdad? Lo que no se ve, las actitudes, motivaciones mezquinas o motivaciones mezcladas. Creo que eso lo hemos tenido que cotejar muchas veces en nosotros, ¿no? Que a veces se nos junta el trigo y la cizaña, ¿verdad? Me pasa, ¿no? Que muchas veces hay algo que sí es noble, pero que también tiene por ahí sus cositas que vale la pena verificar, ¿no? Nuestras motivaciones nos hablan de al final, eso, ¿no? ¿Por qué queremos hacer lo que hacemos, ¿no? Y ser muy cuidadosos en saber colar, ¿no? Lo uno de lo otro, separar el trigo de la cizaña. Por supuesto, aparte de las actitudes, el carácter se traduce en acciones y hábitos, en tu conducta, en tu comportamiento, ¿verdad? El carácter obviamente se hace visible en cómo vivimos, en qué hacemos, ¿no? En dónde estamos metidos, ¿no? Cuál es nuestro mundo, nuestras relaciones, nuestro día a día, ¿verdad? Allí se va evidenciando ese desarrollo de nuestro carácter. Esto redunda en credibilidad, que es la moneda para el liderazgo, la credibilidad, ¿no? La moneda para el liderazgo, y a partir de esto, entonces nuestra vida adquiere esa influencia que se puede traducir en un impacto social y en un legado, ¿verdad? En un impacto social y en un legado. Eh, Vuelvo y lo pongo en línea con la propuesta que entrega este libro de caminar de los resultados a de la influencia al impacto social, del impacto social al legado y del legado a la trascendencia, ¿verdad? Eso no tiene techo. Si entendemos de qué se trata eh, el favor de Dios en nuestras vidas, podemos mantenernos en esa línea, ¿no? Siempre avanzando, influencia, impacto social, legado y trascendencia. Ahora, esto lo tomé de un material, esto que les voy a compartir, las etapas del líder, no está en el libro, pero me parece fundamental porque creo que nos da una muy buena fotografía de cuál debe ser nuestra aspiración como líderes, ¿verdad? Repito, yo estoy en pantaloncitos cortos, estoy en las primeras de cambio, pero estas fotografías básicamente nos dan nortes muy claros hacia dónde dirigirnos. Obviamente, de plano, sabemos que nuestro modelo, nuestro referente es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero aterrizado pues a la realidad de lo que vivimos, miren estas etapas por donde camina el liderazgo, y dónde estamos y hacia dónde nos podemos mover, ¿verdad? Por supuesto, si alguien ejerce influencia es un líder, ¿verdad? Si alguien ejerce influencia, es un líder. Y la pregunta es, ¿de qué manera es mi influencia? Si cada uno piensa en nuestra propia vida, pues hay gente que, hombre, nos ha dejado marcas, ¿no? Muy positivas y otras que han dejado muchas heridas, ¿verdad? Todo esto asociado al tema del liderazgo. Entonces, miren estas maneras como vemos que existe el liderazgo en el mundo de hoy, ¿no? El líder que dirige por fuerza, es decir, impone su persona, y la motivación que usa, perversa además, es el temor y la culpa. Esto lo vemos a todo nivel, desde la casa, lo vemos en el ministerio, tristemente, lo vemos a nivel político, lo vemos a nivel empresarial, ¿verdad? Es un liderazgo abusivo, obviamente, es un liderazgo que atropella, pero miren, yo me acuerdo de que eh, comencé mi vida cristiana, y yo escuchaba, ¿no? Al liderazgo hablar del derecho de poder, la palabra era, yo le voy a dar una enjabonadita, es decir, de vaciar, de arremeter, de maltratar al discípulo como un derecho propio.
¿verdad? Como algo que como líder, por supuesto, ese tipo de modelo se fue perpetuando y luego pues se forman culturas de abuso, culturas de manipulación y culturas donde sí se crece la estructura, pero va quedando una estela de muertos en el camino. ¿Me hago entender? Obviamente, esa es una manera muy básica, muy primitiva, completamente en nuestro contexto, ¿no? Carnal de ejercer liderazgo, ¿ok? Un segundo nivel nos habla de un liderazgo, digamos, atractivo, que dirige por seducción, que sabe hacer uso de los dones, de los talentos, ¿verdad? Pero que puede inspirar dependencia, ¿no? O sea, yo soy el que tengo el don, ¿verdad? Vengan a mí, ¿verdad? Sin mí, ustedes no son nada, ¿no? Sin mí, ustedes, bueno, y en una cultura disfuncional como en nuestra cultura latinoamericana, entonces se junta el líder que se hace del mago y la gente que anda buscando un salvador, ¿verdad? El líder que asume de cacique, de papá, que crea dependencia y la gente que quiere un papá que le resuelva todo. Ahí se junta la chicha con la pomada, con la limonada, ¿no? La crema con la pomada, ¿verdad? Por eso igualmente se da este tipo de estructuras donde hay un superhombre y una cantidad de gente que le sigue, porque claro, hay una tremenda codependencia totalmente malsana. Pero este tipo de estructuras llegan a florecer en cantidades, ¿no? Aunque sean muy frágiles, pero llegan a tener multitudes. Obviamente es un ejercicio mezquino de liderazgo, ¿verdad? Un tercer nivel, digamos que lo llamamos el que dirige por persuasión, ¿no? El que inspira actitud de ganador. Eso también se da en el seno de las iglesias, ¿verdad? También se da en el seno de los ministerios, muy orientado al logro de resultados, ¿verdad? Y entonces se dan culturas donde las relaciones son transaccionales. Tú haces esto y yo te doy esto, ¿no? Tú haces esto y yo te doy esto, ¿no? Bueno, en el contexto del mundo corporativo, casi siempre los departamentos de ventas tienen que ver con este tipo de liderazgo, ¿verdad? Que potencia mucho quién eres tú como persona, ¿verdad? Está muy dirigido, ¿no? Al enaltecimiento del yo, del ego, ¿no? Tú puedes, hazlo tú, ¿verdad? Claro, en cada uno de estos tres niveles difícilmente está la vida, la acción del Espíritu Santo. No está, ¿verdad? Ahí estamos hablando de la carne, estamos hablando de, ¿verdad? Porque igualmente se pueden tener dones espirituales y ejercerlos carnalmente. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Muchísimas veces. Entonces, en estos niveles, obviamente, el gran ausente es el que provoca los verdaderos movimientos, ¿verdad? Que es la acción del Espíritu de Dios. Él es el que realmente permite un desarrollo de movimiento, ¿verdad? El cuarto nivel, que es una etapa que ya nos va acercando a lo que queremos, es el que influye por modelar integridad, ¿no? Inspira esperanza porque tiene que ver con el carácter, ¿verdad? Allí ya comenzamos a ser factores de influencia y referentes. Los primeros tres pueden tener influencia, pero ya este cuarto nivel hablamos de lo que ya como persona, ¿no? Ya no tu fuerza, ya no tus dones, ya no tu hacer, ya no tu tener, ya no tu saber, pero lo que somos, ¿no? Nuestro carácter, ¿no? Eh, si alguien está llamado a ejercer liderazgo desde el carácter, somos nosotros, que debemos estar viviendo paulatinamente, nunca con el delirio de la perfección, pero sí con el objetivo del progreso, del crecimiento, de la sanidad, el desarrollo de nuestro carácter, ¿verdad? El desarrollo de nuestro carácter. El quinto nivel, estamos hablando del que se enfoca en empoderar. Este ya entiende que el tema es multiplicación de líderes, inspira amor y servicio y ya no busca el protagonismo,
porque cuando yo ya me conecto con la idea de multiplicación de líderes y entiendo que mi papel está llamado a la influencia, siendo referentes, ya no necesito estar en el estrado, ya puedo estar backstage, ya puedo estar sin que los aplausos me los robe yo, ya puedo estar detrás del escenario sin la pretensión de que el protagonismo y la parte visible recaiga sobre mí, ¿no? Ya estoy simplemente gozándome con el éxito de los demás, ¿verdad? Ya estoy disfrutando de que los demás brillen. Y ustedes saben que para llegar a ese nivel, pues cosas han tenido que circular por nuestra mente y por nuestro corazón, ¿verdad? Y Dios nos dé la gracia de adquirir este estatus, ¿verdad? De ser líderes que dirigimos por sabiduría, es decir, eh, totalmente conectados, ¿no? Con el Señor. Y aunque no hagamos parte de una estructura, aunque ya tú no estés en una organización como tal, independientemente de donde estemos ubicados, con relaciones directas o indirectas, la gente nos puede ver como referentes, ¿verdad? Ya no porque hay una estructura que nos amarra, ya no porque tenemos la obligación de que seamos mirados. Eh, Qué importante es que pase gente por nuestra vida con la que ya no tenemos ningún vínculo, ni ministerial, ni laboral, ni nada, pero que sigan viendo en nosotros, más allá de los lugares, más allá de las distancias, más allá de los tiempos, y sigan viendo en nosotros algo que, 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 que les permita tomarnos como referentes, ¿no? Como modelos. Entonces, bueno, comparto esto, yo creo que no es nada nuevo para ninguno, pero repito, son fotografías que al frente nos dan nos permiten caminar con enfoque y cuidarnos obviamente de pues la realidad que enfrentamos como seres humanos, porque pues todos tenemos nuestro corazoncito, ¿no? Y en ese corazoncito a veces hay de todo. Entonces, pues queridos hermanos, yo quiero estar metido en esto. Repito, para nada me voy a presentar como, como, como un ejemplo. Quiero estar comprometido, o sea, quiero ser muy honesto y quiero simplemente estar día a día progresando en función de ejercer un liderazgo con influencia para que en lo que hagamos se genere un impacto social, para que después quede un legado y esto pues tiene que ver con ese nivel de vida que trasciende, ¿no? Para la gloria de Dios. Así que esa era la reflexión de hoy. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Gracias por permitirme compartirla.